Escuela de Filosofía de la UPTC. En este momento, pues vamos a decir algunas cosas referentes al simposio. En primer lugar, se va a presentar el estudiante Nicolás Esteban Fajardo. Va a hacer una ponencia intitulada Volver al capital de Marx, capitalismo y crisis y revolución. Nicolás es un estudiante de la licenciatura en filosofía de la UPTC y nos acompaña. Él va a disertar durante una media hora. Luego viene el profesor Camilo Diagama con su disertación a propósito de tesis sobre Marx. También él tendrá media hora para presentarse y luego una discusión con las personas que participan del simposio. Cualquier pregunta que tengan, por favor, la escriben en el chat y después yo leeré las preguntas a los participantes. Si no lo hacen por el chat, sino de manera oral, a través de sus micrófonos, le pedimos que no se extiendan más de un minuto para que puedan participar el mayor número posible de personas. En este momento voy a darle la palabra al profesor Hernán Martínez para que les dé un saludo a ustedes y bueno. Bien, muy buenas tardes a todos y a todas los asistentes. Realmente muy complacido por la convocatoria que ha tenido este simposio sobre Marx. Por supuesto, una cordial y un afectuoso saludo y agradecerles que estén con nosotros, que nos acompañen. El título mismo, para algunos, Vigencia y legado del pensamiento de Marx, le recordará algo. Sí, efectivamente, esta es una segunda parte en realidad, porque nosotros ya habíamos nosotros digo, nuestro grupo de investigaciones filosóficas Kairos, ya había hecho un primer simposio sobre Marx de forma presencial, con gran acogida, donde participaron estudiantes y profesores. Y bueno, de ese simposio, que lo hicimos una sesión cada mes durante 4 meses, había quedado pendiente un panel final. Ese panel final se proyectó a hacer en el 2020, en febrero de 2020, pero hubo finalmente un paro, luego lo dejamos para marzo y vino lo de la pandemia y no lo pudimos hacer, y entonces siempre quedó allí la expectativa de que hiciéramos nosotros el cierre de ese evento. Y entonces en nuestro grupo, sobre todo el semillero, que es muy entusiasta con estos temas, pidió que se terminara y que se hiciera un panel final, pero no nos resultó un panel final, sino que resultó otro simposio con 6 participaciones, y es el simposio que en este momento nosotros presentamos. Bueno, quiero agradecer y felicitar a nuestro semillero por su iniciativa. Son realmente ellos los que se han movido para hacer posible que se haga este simposio. En especial quiero destacar, felicitar y agradecer al mismo tiempo a Nicolás Fajardo, ¿sí?, que es de nuestro semillero y que hoy va justamente a inaugurar nuestro simposio, y a la profesora Sheila Cristina Calderón, que se han encargado realmente de toda la logística y todo lo que implica y todo lo que está detrás de este evento. Por supuesto, también agradecer a colegas que han aceptado presentarnos aquí una ponencia, una reflexión: al profesor Camilo Diagama, al profesor Manuel Ávila, al profesor Ángel Chacón, a Nicolás Fajardo, que van a hacer ponencia en este simposio. Y bueno, no me queda más que ya darle la palabra a Manuel para que presente
pues para que presente a cada uno de los ponentes. A ustedes, pues de nuevo agradecerles su presencia aquí y esperamos que disfrutemos 2 horas, pues hoy, el próximo martes también de 4 a 6 y hoy en 8 de 4 a 6 también sería el calendario y los horarios de nuestro simposio. Bueno, pues muy contento de que se realice el simposio y bueno, démosle la palabra entonces a Manuel para que presente a Nicolás y que empiece este simposio. Muchas gracias, Hernán, por la presentación. Pues en primer lugar le voy a dar la palabra a Nicolás Fajardo. Como les había dicho, él es estudiante de la Escuela de Filosofía y Humanidades de la UPTC y pues ha estado muy interesado en todo el pensamiento de Marx, hace parte del semillero del grupo de investigaciones filosóficas Kairos. Y sin más preámbulos, entonces, bienvenido Nicolás y le deseo la palabra. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por haber asistido y muchas gracias por permitirme participar en este espacio. Quiero comenzar diciendo que nos encontramos en un momento crítico en la historia, ante la objetivación de cierto conocimiento científico en la producción de armas de destrucción masiva, armas biológicas, químicas y nucleares, que ponen en riesgo la supervivencia de gran parte de las formas de vida del planeta, frente a la catástrofe medioambiental precipitada por el desarrollo de una tecnología que emplea en sus ramas principales recursos no renovables, una tecnología marcada por la obsolescencia programada y por un desarrollo que tiene la finalidad de extraer plusvalor absoluto y relativo y de generar ciclos de consumismo, más no de mejorar las condiciones de vida, dando paso por consiguiente a mercados donde imperan mercancías enajenadas del concepto mismo de valor de uso, antitéticas al propósito de la organización social del trabajo, que es producir los medios de subsistencia, en tanto que en varias industrias en el capitalismo contemporáneo se producen valores de uso fetichizados, más impuestos ideológicamente que objetivamente necesarios, llegándose a fabricar una inmensa cantidad de mercancías que no satisfacen las necesidades reales de las mayorías y que desde no pocas esferas de la producción contemporánea incluso contribuyen a afianzar lo que Herbert Marcuse denomina la unidimensionalidad del hombre en la sociedad burguesa, teniendo un impacto ominoso, alienante y deshumanizador en el plano psicológico, existencial e intersubjetivo del hombre contemporáneo, a costa también de causar graves daños a ecosistemas milenarios, levantando emporios industriales, mercados obsoletos y degradantes, fruto de la explotación neocolonial del tercer mundo, los cuales operan sobre la base del plusvalor, el trabajo enajenado y de la imposición de los aparatos ideológicos, para emplear el término desarrollado por Louis Althusser, del consumismo, causando un empobrecimiento del mundo de la vida, como lo llama Husserl, en un sentido cultural, mientras estima que 9 millones de personas se mueren de hambre cada año a nivel mundial. Frente a todas estas contradicciones, resulta urgente hoy volver al materialismo histórico como método de análisis y de explicación de los fenómenos económicos, reconociendo la importancia actual, la necesidad apremiante de llevar a cabo una transformación sucinta de las contradicciones estructurales del modo de producción capitalista. Ante el hecho de que sigue imperando, en el marco de la contradicción capital-trabajo, la plusvalía, donde la mayor parte del valor producido en una jornada de trabajo no se remunera en el salario, frente al trabajo alienado que se expresa en la incapacidad del obrero de producir un valor de uso que le pertenezca, que haga del trabajo una actividad que afiance realmente el carácter creativo y en continuo cambio del espíritu humano, reduciendo el proletario a un mero instrumento, por consiguiente, en el ciclo de producción del capital,
donde una suma de dinero se convierte en medios de producción y fuerza de trabajo objetivados en mercancía, que luego se venden por un valor que incluye el capital originalmente invertido, más un valor excedente, fruto del plustrabajo no pagado. Desde la enajenación de los artistas ante la mercantilización del arte que describe Theodor Adorno, hasta la incapacidad de los científicos y técnicos actualmente de aplicar sus hallazgos, su conocimiento libremente en un mercado que se encuentra regido por los intereses de capitales que han llegado a monopolizar varias industrias y que evitan una auténtica innovación tecnológica. La enajenación entre productor y comodidad, entre proletario y mercancía, permanece en los nuevos mercados e industrias, permanece todavía en el modo de producción burgués actualmente. Ante la represión cultural e ideológica que va desde el biopoder que describe Foucault hasta las formas de represión excedente que examina Marcuse en su obra Eros y Civilización desde una perspectiva psicoanalítica, mientras en el marco de la desigualdad entre centro y periferia, fruto de la competencia desigual entre capitales tecnológicamente menos desarrollados, los cuales transfieren valor a los capitales tecnológicamente más desarrollados, se afianza actualmente el fenómeno de la superexplotación del trabajo, descrito por el economista y sociólogo brasileño Roy Marini, que implica el pago por debajo del valor de la fuerza de trabajo y un aumento de la plusvalía absoluta, por lo tanto, como un mecanismo estructural de la acumulación del capital en las economías dependientes, en las economías periféricas, en las economías del tercer mundo, que intentan contrarrestar su empobrecimiento a causa de la transferencia estructural de plusvalor extraordinario a los capitales del centro, sobreexplotando al proletariado de los países subdesarrollados y aumentando, por lo tanto, la miseria material en las mayorías campesinas y obreras de los países del tercer mundo. Mientras la brecha entre los pobres y los ricos aumenta como resultado de una creciente centralización de los medios de producción, entre crisis de superabundancia, donde el capital, entendido como valor en movimiento, se paraliza, estallando en desempleos masivos, grandes depresiones económicas y colapsos enteros de la sociedad burguesa, como ocurrió en la crisis de 2008, afectando primero a los barrios más pobres, habitados por minorías raciales en Estados Unidos, por ejemplo, dentro de la lógica urbana del valor que describe el marxista británico David Harvey, para luego llegar la crisis a los barrios de la clase media blanca, haciendo que millones de personas perdieran sus hogares y empleos. Se calcula, como lo muestra en el libro El enigma del capital, el marxista David Harvey, que a mediados de 2007, 2 millones de personas en los Estados Unidos habían perdido sus hogares y otras 4 millones estaban en riesgo de perder sus hogares y muchos millones más habían perdido sus trabajos. Resaltando frente a dicha crisis, como lo hace el marxista David Harvey y en general la tradición que ve todavía las categorías de Marx como vigentes para entender la situación del capitalismo contemporáneo, se resalta frente a estas crisis de superproducción, concretamente frente a la crisis de 2008, el autismo e inutilidad de muchos de los sistemas económicos actuales, que son incapaces de explicar el origen de estas crisis en medio de sus abstracciones matemáticas, mostrando asimismo el fenómeno de la crisis de superproducción, concretamente la del 2008, cuando los estados de los países desarrollados se vieron obligados a inyectar dinero para evitar el colapso y quiebre de los bancos, sobre todo en Estados Unidos, que el Estado no es otra cosa que el administrador de los negocios de la burguesía, como ya lo indican Marx y Engels en el Manifiesto Comunista. Ante las armas de destrucción masiva y el calentamiento global, resulta urgente, hoy más que en ningún otro momento de la historia, por lo tanto, llevar a cabo una transformación radical del modo de producción burgués. Lo que necesitamos no es una mera reforma, conservando las contradicciones estructurales de la infraestructura económica capitalista, ni tampoco una mera redistribución, sino una transformación integral del proceso de producción de mercancías,
aboliendo el plusvalor absoluto y relativo, cambiando las formas de intercambio en el mercado mundial para superar la explotación y consecuente empobrecimiento del tercer mundo, que describe la interpretación marxista de la teoría de la dependencia, cambiando la aplicación de la ciencia y la tecnología, superando el trabajo alienado y la propiedad privada sobre los medios de producción, que contradice la naturaleza social del capital, de la organización del trabajo y de la misma producción de mercancías, aboliendo la propiedad privada sobre los medios de producción para garantizar los medios de subsistencia y prescindir del uso destructivo y desperdicio enorme de las fuerzas de producción actuales dentro de la forma en la que el capitalismo contemporáneo emplea todo ese ingente desarrollo científico y material. Viendo el carácter imperialista, asimismo, de un capitalismo basado en la explotación del hombre por el hombre, del tercer mundo a manos del primer mundo, en la sangrienta historia del colonialismo, desde el siglo XV, con la apertura de la Europa germanolatina al Atlántico, la Europa del Imperio Romano de Occidente, y el inicio de la extracción de valor de las colonias, que hizo posible la superación material del modo de producción feudal, hasta las dictaduras financiadas por Occidente en el contexto de la explotación neoliberal de la periferia, y asimismo viendo en la razón instrumental la deshumanización inherente a un sistema cuya forma cultural parece ser una ciencia cinética, siendo conscientes del carácter cada vez más amenazante y destructivo del capitalismo, donde paralelamente al desarrollo tecnológico y científico, paradójicamente, las condiciones de vida, pese al aparente aumento de la expectativa de vida y los innegables avances en medicina, vemos que las condiciones de vida se ven impactadas negativamente por la falta de ética en la industria alimenticia, por ejemplo, donde se comercializan alimentos genética y químicamente modificados que causan toda clase de problemas en la salud, viéndose reducido al mismo tiempo el bienestar general de las mayorías a causa de la industria farmacéutica, donde podríamos decir que se producen medicamentos más con el interés de vender que de curar enfermedades. Incluso el progreso científico y técnico se ve limitado dentro de la lógica del capitalismo por los mercados donde los dispositivos y aparatos tecnológicos que se producen duran menos de lo que podrían durar solamente con la finalidad de generar ciclos de consumismo insostenibles desde la perspectiva medioambiental. Frente a todas estas contradicciones, resulta útil volver a la obra de Marx, volver al materialismo histórico para pensar nuestra actualidad económica y política, ya que hoy en día no se trata únicamente de la explotación del proletariado o del tercer mundo en el mercado mundial, sino que se trata del futuro del planeta, reconociendo que el futuro de nuestra especie es lo que está en juego. Marx se encuentra en la vanguardia del pensamiento crítico, que dentro de una relación dialéctica entre teoría y praxis, aspira a aplicar la teoría dentro de un proyecto de acción política y en efecto busca transformar la sociedad, tal y como escribe Marx en la 11ª tesis sobre Feuerbach. Hasta ahora los filósofos se han dedicado a interpretar el mundo de diversas formas, pero de lo que se trata es de transformarlo. Desde que en 1831 Marx publica su tesis doctoral sobre la diferencia entre los sistemas filosóficos de la naturaleza de Epicuro y Demócrito, pasando a sus numerosos artículos críticos frente al régimen monárquico-feudal de Prusia en la revista La Gaceta Renana y luego en la Nueva Gaceta Renana, pasando por sus cuadernos de París, la Sagrada Familia, las tesis sobre Feuerbach, la ideología alemana y los manuscritos económico-filosóficos de 1844, hasta llegar al Manifiesto Comunista publicado en 1848, la obra del autor del Capital es sumamente amplia, pero si bien sus escritos de juventud, donde desarrolla su crítica al idealismo de Hegel, al materialismo de Feuerbach, al socialismo utópico de Proudhon, examinando la lucha de clases en Francia, reflexionando sobre la religión y el derecho, pese a que estos escritos de juventud son sumamente importantes, el corazón de la obra de Marx se encuentra en su crítica a la economía política burguesa, que empieza a perfilarse en la ideología alemana, pero que realmente se desarrolla rigurosamente a partir de la contribución a la crítica de la economía política
en los Grundrisse y sobre todo en el Capital. Por ese motivo, en la presente intervención voy a reconstruir algunos conceptos fundamentales del proceso de producción y circulación del capital que desarrolla Marx, manteniendo que lo verdaderamente crucial de su obra se encuentra en el Capital, mostrando por tanto la importancia de volver a los 3 tomos de Das Kapital como un referente imperativo, imprescindible para pensar el capitalismo contemporáneo y el asunto crucial de una acción política de carácter revolucionaria. Comenzando por el análisis del capitalismo que realiza Marx en su magna obra, conviene enunciar como punto de partida el ciclo del capital, entendido como una relación social de producción y como valor en movimiento. Dicho ciclo del capital comienza con la transformación de una suma de dinero en medios de producción y fuerza de trabajo, que constituye la primera fase del movimiento recorrido por el quantum de valor que va a funcionar como capital. Esta primera fase, donde el dinero se transforma en medios de producción y fuerza de trabajo, toma lugar en el mercado, dentro de la esfera de la circulación. La segunda fase del movimiento es el proceso de producción propiamente del capital, y consiste en convertir los medios de producción por medio del trabajo útil, que es definido como un gasto de fuerza de trabajo humano, con el objetivo de producir un valor de uso específico, una mercancía en particular. Se objetiva en mercancías cuyo valor excede el de sus partes constituyentes en la segunda etapa del ciclo del capital, que es el proceso de producción. Conteniendo, por tanto, esos valores de uso o mercancías que se producen, el capital originariamente invertido, más un plusvalor que es fruto de lo que Marx llama plus trabajo, que es la mayor parte de la jornada de trabajo, donde se objetiva vida humana del proletario en un valor no remunerado en el salario. Dentro del contexto de esta segunda etapa del ciclo del capital, las mercancías fruto del proceso de producción deben ser arrojadas de vuelta a la esfera de la circulación, deben venderse, de manera que su valor debe convertirse en dinero que se transforma de nuevo en capital, iniciando una vez más el ciclo que constituye el proceso de circulación del capital. Es, por lo tanto, un ciclo circular, en tanto que en la tercera etapa, la de la circulación, el capital como valor en movimiento vuelve a ser dinero y el dinero permite volver a comprar medios de producción y fuerza de trabajo e iniciar el proceso de producción y comenzar de nuevo a partir de la primera etapa del ciclo del capital, que tiene un carácter circular. Para llegar a esa descripción del proceso de circulación del capital, que es uno de los resultados más importantes de su investigación, Marx va a comenzar en el primer tomo de Das Kapital, que fue publicado en 1867, en la sección Mercancía y Dinero, a partir de los 2 factores de la mercancía: el valor de uso, el valor, la magnitud del valor y la sustancia del valor, para pensar a partir de estas categorías a describir el proceso de producción del capital y a partir de ahí hacer un recorrido conceptual hasta llegar a la circulación del capital como valor en movimiento y luego al ciclo del capital propiamente. Comienza Marx diciendo en la primera sección del primer tomo del Capital que la riqueza en la sociedad capitalista se presenta como un gran cúmulo de mercancías y que la unidad elemental de esa riqueza social es la mercancía individual, de modo que la investigación debe partir de lo que es una mercancía. Marx define una mercancía como una cosa, un objeto exterior que merced a sus propiedades satisface necesidades humanas. La naturaleza de esas necesidades, si se originan en el estómago o en la fantasía, en nada modifica el problema, dice Marx. Tampoco se trata de determinar si una mercancía satisface necesidades humanas directamente como medio de subsistencia o a través de un rodeo como medio de producción. Una mercancía es definida como una cosa exterior que satisface necesidades humanas y siempre debe considerarse con arreglo a su aspecto doble, un aspecto cualitativo y un aspecto cuantitativo. Del aspecto cualitativo de una mercancía, que es el conjunto de sus propiedades físicas y químicas, propiedades materiales en suma, se deriva el valor de uso, que precisamente no flota por los aires como indica Marx, sino que proviene del cuerpo mismo de la mercancía, del trigo, el hierro, el diamante o la cosa útil que sea.
El valor de uso es el contenido material de la riqueza social, sea cual fuere la forma social de dicha riqueza, pero en la sociedad capitalista el valor de uso tiene la particularidad de ser el portador material del valor de cambio. Marx escribe que el valor de cambio se presenta inicialmente como una relación cuantitativa de intercambio entre valores de uso de distinta clase, una proporción cuantitativa donde distintos valores de uso se equiparan e intercambian. Y analizando con más detalle el valor de cambio, Marx propone el siguiente ejemplo que permite ilustrar cómo el valor de cambio hace posible el intercambio entre mercancías o valores de uso cualitativamente distintos. El ejemplo que propone es que una cierta cantidad de trigo, él da el ejemplo de un quarter de trigo exactamente, se intercambia por otras mercancías, X cantidad de betún, Y cantidad de seda, Z cantidad de oro, ya que una mercancía debe considerarse desde lo cualitativo y lo cuantitativo, la cantidad de una cosa útil, la cantidad de un valor de uso, la cantidad de trigo, la cantidad de betún o de oro que se intercambian por una cantidad específica de trigo. Ya que el quarter de trigo asume la forma relativa del valor y el betún, la seda y el oro en cantidades específicas asumen la forma equivalente del valor, el quarter de trigo tiene un valor de cambio con distintos modos de expresión que son la forma de equivalente del valor. En el caso del ejemplo que da Marx, la cantidad de betún, de seda y de oro que se cambian por el trigo muestran cómo el valor de cambio es el modo de expresión o forma de manifestación de un contenido diferenciable, pero común a esos distintos modos de expresión en las diversas mercancías que funcionan como equivalente, asumen la forma equivalente de la mercancía. Ese algo común en el ejemplo que se encuentra como una sustancia a la que son reducibles la seda, el oro, el betún, que se intercambian por una cierta cantidad de trigo, no puede ser algo que se derive de las propiedades materiales del cuerpo mismo de la mercancía, sino que Marx dice que tiene que ser algo distinto a las mercancías consideradas individualmente. Y ese algo en común, ese contenido, esa sustancia a la cual son reducibles los valores de uso cualitativamente distintos, relacionados a través del intercambio por medio del valor de cambio, es para Marx la sustancia generadora del valor. Y la sustancia generadora del valor es el trabajo indiferenciado abstractamente humano. El trabajo indiferenciado abstractamente humano tiene una magnitud del valor que es medido por el tiempo socialmente necesario de producción. El tiempo socialmente necesario de producción está determinado a su vez por la fuerza productiva del trabajo. Y la fuerza productiva del trabajo depende del desarrollo de la ciencia, de la técnica, de la destreza media del obrero. Y la fuerza productiva del trabajo, al aumentar la técnica, la ciencia, al aumentar el proceso de producción de una sociedad, disminuye el tiempo socialmente necesario de producción y al disminuir el tiempo socialmente necesario de producción, disminuye el valor, pero no es el valor de uso ni el valor de cambio, sino es el valor entendido como trabajo indiferenciado abstractamente humano que Marx define como una misma gelatina de trabajo humano cristalizada sin arreglo a cómo fue objetivada en el proceso de producción particular de un valor de uso específico, sino en general es gasto de fuerza de trabajo humana cristalizada en un valor de uso. A partir de la relación entre el tiempo socialmente necesario de producción y el valor de una mercancía, que es lo que permite el intercambio entre valores de uso cualitativamente distintos, porque Marx explica que solamente mercancías o valores de uso que son frutos de trabajos independientes, recíprocamente independientes que se oponen, solo mercancías cualitativamente distintas se pueden intercambiar porque sus diferencias, que son fruto de los trabajos útiles que las producen y que son diferentes, pensemos en el trabajo útil requerido para producir el trigo y comparémoslo con el trabajo útil necesario para producir el betún. Son trabajos cualitativamente distintos, pero a través de la relación de intercambio que lo remite a la sustancia generadora del valor, se equiparan en tanto gasto de fuerza de trabajo humana y es posible intercambiarlos porque sus valores de uso se abstraen dentro de la categoría general del trabajo indiferenciado abstractamente humano, mediante la relación entre el tiempo social
necesario de producción determinado por la fuerza productiva del trabajo y el valor como sustancia generadora del valor, que es el trabajo indiferenciado abstractamente humano, Marx va a predecir que con el tiempo, al aumentar la tecnología, al aumentar la fuerza productiva del trabajo, disminuye el tiempo social necesario de producción, que es el tiempo promedial en el cual una sociedad produce una mercancía cualquiera, porque aumenta la tecnología, se producen los valores de uso o las mercancías más rápido, y al aumentar esa capacidad productiva del trabajo, se reduce el tiempo socialmente necesario de producción, y ya que el tiempo socialmente necesario de producción determina la magnitud del valor, el valor como vida humana objetivada disminuye. Por lo tanto, la tasa de ganancia de los capitalistas, que se deriva del plusvalor, ese valor excedente producido en el plustrabajo no remunerado en el salario, y que al añadirse al capital originalmente invertido en el ciclo del capital, permite un beneficio, una ganancia al burgués porque no paga ese valor producido en el plustrabajo, se va perdiendo esa tasa de ganancia. Entonces, para evitar una crisis, porque si se pierde la capacidad de extraer plusvalor, pues las mercancías solo van a contener el capital originalmente invertido y no va a haber una tasa de ganancia. Para contrarrestar esa crisis fruto de la disminución de la extracción de plusvalor, de la disminución del valor en una mercancía, al disminuir el tiempo social necesario de producción y aumentar la fuerza productiva del trabajo, los capitalistas se ven obligados o bien a incrementar el proceso de fetichización del capital o bien a extraer plusvalor por medio del plusvalor relativo, que difiere del plusvalor absoluto. El plusvalor absoluto es aumentar la jornada de trabajo para incrementar el plustrabajo y aumentar la cantidad de valor excedente extraído en una jornada laboral y no pagado en el salario. Y el plusvalor relativo tiene que ver con disminuir el salario en proporción a esa disminución de valor fruto del desarrollo tecnológico. Por lo tanto, esta primera aproximación a lo que hace Marx en el primer tomo del Capital, referente a su análisis del valor de uso, del valor de cambio, de la forma simple o singular del valor, que permite entender la forma básica de intercambiar dos mercancías, una asume la forma relativa y proyecta su valor como si la otra mercancía que asume la forma equivalente fuese un espejo, y permitiendo entender la distinción entre la forma natural de una mercancía y la forma del valor, entendiendo el concepto de plustrabajo, de plusvalor absoluto y relativo y su relación con el tiempo social necesario de producción y la fuerza del trabajo, para llegar finalmente al ciclo del capital. Podemos decir que constituye uno de los primeros y más vigentes aportes del materialismo histórico a la hora de explicar la infraestructura económica burguesa. Habiendo explicado de manera muy breve, porque es una construcción conceptual muy amplia, llena de muchas categorías, esa teoría del valor de Marx, que desarrolla en 1867 en el primer tomo del Capital, quisiera a continuación referirme a algunos de los problemas de investigación actuales en el plano teórico que muestran la vigencia de esas categorías y conceptos desarrollados por Marx. Uno de los primeros problemas más relevantes contemporáneos del análisis del capitalismo que permite ver la vigencia de las categorías de Marx lo encontramos en el problema del intercambio desigual entre centro y periferia. Y es que en los años 70, el sociólogo y economista brasileño Roy Marini desarrolla una interpretación marxista de la teoría de la dependencia, y va a explicar Roy Marini que hay una transferencia estructural de valor de los capitales tecnológicamente menos desarrollados a los capitales tecnológicamente más desarrollados del centro. Y fruto de esa transferencia estructural de valor en el marco del intercambio de mercancías en el mercado mundial, las burguesías periféricas o del tercer mundo se empobrecen, su tasa de ganancia se disminuye porque extraen o transfieren valor a los capitales con los cuales compiten en el mercado mundial marcado por un esquema de explotación neocolonial llamado neoliberalismo. Y para contrarrestar ese empobrecimiento, las burguesías periféricas, según Roy Marini, recurren a la superexplotación del trabajo, que implica pagar por debajo del valor la fuerza de trabajo y aumentar la extracción de plusvalía. Pero hubo un debate entre marxistas
en la década de los 70 en torno a la descripción que hace Marini del intercambio desigual, porque algunos marxistas decían que no se puede comparar el intercambio entre centro y periferia porque las fuerzas productivas tienen un desarrollo distinto, no se pueden comparar ni las horas de trabajo ni el salario, pero resulta, como lo muestra el marxista argentino Claudio Katz, en un artículo titulado Dependencia y Valor, si se vuelve al concepto de trabajo potenciado que introduce Marx en el primer tomo del Capital, y si se vuelve a analizar la relación de intercambio que reduce los valores de uso cualitativamente distintos y los trabajos cualitativamente distintos a la sustancia generadora del valor, entonces sí se puede hacer esa comparación entre la producción de capitales tecnológicamente menos desarrollados, de manera que volver al Capital de Marx da las herramientas teóricas para entender el intercambio desigual en el mercado mundial y la transferencia estructural de valor de la periferia al centro. El otro fenómeno crucial, ya para finalizar por cuestiones de tiempo, que muestra la vigencia de volver a la teoría del valor de Marx al capital, es la crisis de superproducción. La crisis de superproducción donde el capital, que el marxista David Harvey describe de forma análoga a la sangre bombeada por el corazón cuando ocurre un infarto y la sangre no se bombea, en una crisis de superproducción el capital, que es como si fuera la sangre en el cuerpo humano, se paraliza, y al paralizarse el capital como valor en movimiento, empiezan a estallar todas esas burbujas del capital especulativo, empiezan a entrar en bancarrota las diferentes empresas, incluso los bancos, y el Estado, como administrador de los negocios de la burguesía, debe inyectar dineros para evitar el quiebre de la economía, debe deshacerse de viejos mercados, como ya lo dicen Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, deben revitalizar la economía mediante la apertura de nuevos mercados, y la forma más exitosa y más rentable de superar una crisis de superproducción es revitalizando la economía mediante la industria de la guerra, por lo que las invasiones al Medio Oriente, por ejemplo, se pueden entender dentro de la lógica de un capitalismo que mediante el negocio de la guerra, de la industria de las armas, revitaliza una economía que entra en crisis de superproducción que se pueden explicar de forma rigurosa volviendo a la teoría del valor de Marx y aplicándola a los fenómenos económicos y materiales concretos de la actualidad. Entonces, yo quisiera finalizar diciendo que la vigencia del materialismo histórico debe verse siempre desde dos ámbitos. El primero es teórico y responde al interés del materialismo histórico en tanto método explicativo de la realidad social, que es imprescindible para la filosofía social y para cualquier rama de las humanidades que quiera referirse de forma acertada a nuestra actualidad económica, social. Pero el segundo plano es un plano práctico, político. Debemos encontrar la forma de traducir esas reflexiones teóricas a la acción política. Debemos aprender de las moralejas de la historia, pensando en el mal llamado socialismo real, donde no se superaron las contradicciones estructurales del modo de producción capitalista. Lo que hubo fue un capitalismo de Estado con tintes fascistas e imperialistas, en el caso de la China de Mao o de la Unión Soviética, sobre todo bajo el régimen de Stalin. Y hay que tomar nuevos referentes, por ejemplo, la Comuna de París de 1871, las colectivizaciones anarcosindicalistas de la España revolucionaria, son pequeños experimentos donde el modo de producción se alcanzó a cambiar, no a una escala tan insignificante, una escala considerable, pero fueron aplastados en el caso de la Comuna de París por el ejército francés y en el caso de las colectivizaciones anarcosindicalistas por el ejército de la República, ni siquiera por Franco, sino por el ejército que se decía perteneciente a un régimen comunista. Entonces hay que cambiar los referentes, pensar en las moralejas de la historia y mediante la teoría, por ejemplo, al entender que el capital es valor en movimiento, pensar en estrategias de huelga que golpeen o pongan en jaque los centros de producción del capital para frenar ese valor en movimiento y generar crisis, que pienso yo que es una forma más efectiva de una acción política frente al capital que la vía armada, que la vía violenta, que la historia ha desacreditado como algo que simplemente deshumaniza el movimiento revolucionario. Entonces yo quisiera dejar hasta ahí. Muchísimas gracias por su atención. Dejo hasta ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás, por la presentación que nos ha hecho.
En este momento voy a cederle la palabra al profesor Camilo Diagama. De la intervención del profesor Camilo Diagama, por favor, escriban las preguntas al estudiante Nicolás Fajardo y al profesor Camilo Diagama para que sean respondidas y podamos dialogar en torno a estos asuntos tan significativos. El profesor Camilo Diagama es profesor de la Escuela de Filosofía y Humanidades de la UPTC, filósofo de la Universidad del Rosario, magíster en filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana y candidato a doctor de la Universidad de Antioquia. En este momento cedo la palabra entonces al profesor Camilo Diagama para que haga su presentación. 30 minutos y discutimos. Bien, muchas gracias Manuel por tu presentación, muchas gracias a Nicolás por esa juiciosa presentación de la crítica de la economía política marxista, gracias a Sheila por todo el trabajo logístico realizado y bueno, a todos los miembros, al semillero particularmente el grupo de investigaciones filosóficas Kairos, pero a todos los integrantes de este grupo agradezco la invitación y agradezco sus aportes a esta reflexión colectiva. Bien, dado que tenemos muy poco tiempo, yo voy simplemente como a leer y a comentar unas diapositivas que tengo. Lamentablemente por múltiples ocupaciones no alcancé a terminar todos los puntos que pensaba presentar gráficamente, digámoslo así, pero pues yo aspiro a que si soy suficientemente ágil en la presentación, ustedes pueda concluir, efectivamente, pueda concluir la presentación ya oralmente, ¿sí? Entonces, pues bueno, lo primero que tengo que aclarar es que en realidad pues no voy a ceñirme como tal a unos textos de Marx. Supongo efectivamente que hay una lectura de Marx ya y que hay una comprensión de Marx como la que ha mostrado Nicolás, es decir, que en realidad pues estamos centrados en este Marx maduro que ha hecho un diagnóstico de la anatomía de la sociedad industrial moderna y que en esa medida pues no me voy a detener en la explicación minuciosa de los conceptos, sino que más bien voy a tratar de desarrollar una serie de tesis con base en lo que desde mi punto de vista sirve para pensar los problemas capitales de nuestra sociedad y de nuestra civilización contemporánea. Entonces, voy a tratar de mostrar que la obra de Marx, la crítica de la economía política particularmente, no voy a acudir a esa obra de Marx joven, que en donde todavía sigue siendo discípulo de Feuerbach y donde todavía sigue siendo hegeliano, sino voy a tomar la obra del Marx que desde mi punto de vista ya se distancia de Hegel y traza un nuevo derrotero en el pensamiento filosófico occidental. Entonces lo primero que quiero desarrollar, la primera de esas tesis, es que hay en esa crítica de la economía política marxista, primero una denuncia de la inconsistencia de las teorías según las cuales el Estado garantiza el bien común, en particular dos corrientes claves de la filosofía de la época clásica o para algunos de ustedes de la filosofía moderna, que son el contractualismo y el utilitarismo, a la luz del funcionamiento del capitalismo. Es decir, yo estoy completamente de acuerdo con Nicolás en que no hay un mejor punto de partida teórico para una comprensión de nuestra sociedad capitalista que la obra de Marx, y precisamente por eso me parece que cualquier perspectiva contractualista o utilitarista actual que desconozca propiamente ese análisis de Marx, pues se queda muy corta precisamente para hacer un diagnóstico preciso de los problemas sociales contemporáneos. Segundo, el segundo aporte que me parece es que hay en Marx, en esa obra del Marx maduro, una concepción no dialéctica de los conflictos sociales. Esto puede sonar muy
polémico para muchas personas que han trabajado el marxismo o que han trabajado la obra de Marx. Pero yo diría que precisamente no se trata de quedarse en Marx, sino de aprovechar una lectura de Marx para encontrar que hay en el análisis del propio Marx una serie de planteamientos que muestran que no hay tal dialéctica, no hay tal concepción dialéctica de los conflictos sociales, a pesar de que el propio Marx en el manifiesto y en muchos otros textos hable de la lucha de clases como motor de la historia, ¿sí? Y es una concepción no dialéctica en tanto que la diferencia de intereses de clase no se piensa como negativa. Entonces eso es lo que pienso desarrollar. Y tercero, me interesa acaso solamente esbozar y proponer, ¿sí?, una línea de pensamiento de acuerdo con la cual empleemos a Marx más allá de lo que pueda ser una militancia marxista, y consistiría en pensar la revolución como movilización social de carácter estético y reivindicadora de las diferencias. Disculpa, Manuel, no sé si en este momento me están escuchando, porque como tengo la pantalla completa, entonces no sé si me están escuchando. Me gustaría saber si en este momento me escuchan. Perfecto. Se escucha Muchas bien, gracias. sí, señor. Perfecto, bien, listo. Entonces, con respecto al primer punto, la denuncia de la inconsistencia de las teorías según las cuales el Estado garantiza el bien común, contractualismo y utilitarismo a la luz del funcionamiento del capitalismo. Primero, según el contractualismo propone que el Estado asegure las relaciones armónicas entre los individuos en tanto que limita sus derechos naturales o libertades, ¿sí? Pensemos en la teoría de Hobbes, o pensemos en la teoría también de Locke, o pensemos en la de Kant. Hasta el mismo Hegel es un contractualista, ¿sí? Incluso podríamos pensar hoy día en la propuesta de John Rawls, es una propuesta contractual que supone que la función del Estado es limitar las iniciativas individuales, justamente para garantizar unas relaciones armónicas o equitativas entre los individuos. Por eso, se trata de una concepción negativa de la sociedad y del Estado. Bien porque la primera, es decir, la sociedad, sería imposible sin el segundo. Piensen ustedes, es el caso de Hobbes, cuando Hobbes dice que el hombre es un lobo para el hombre. Entonces es necesario que, para que pueda entrar en sociedad un individuo con otro, es necesario erigir una instancia suprema que limite y que mediante el aparato de las coacciones y del terror mantenga a cada uno a raya, digámoslo así. Es decir, la paz entre individuos solamente se garantiza por ese poder supremo que efectivamente se impone sobre los individuos. Es el mismo caso de Rousseau. Piensen ustedes, está la frase famosa del contrato social de que el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe. Entonces, para no dejar que el grado de corrupción llegue a tal extremo que deshaga completamente la sociedad, es necesario un Estado que limite justamente las posiciones ventajosas de unos individuos con otros. O bien, porque en todo caso la función del Estado sería la de limitar las iniciativas individuales que se violentan unas a otras. Pienso, por ejemplo, no solamente en Rousseau y el mismo Hobbes, sino en el caso de John Locke, que es una perspectiva también interesante, quiero decir muy importante dentro del contractualismo, donde Locke efectivamente lo que dice es que el Estado es más bien un garante del desarrollo de la libertad individual, pero justamente en la medida en que no haya un choque de las iniciativas individuales, de esas empresas de consecución de los propios intereses. A tal punto que el orden social es idéntico al Estado, es decir, al régimen de las leyes. No habría forma de concebir la sociedad fuera de un régimen jurídico, de un régimen de la ley, que es precisamente el que limita las libertades o los derechos naturales de los individuos. Muy bien. Entonces, esa es la posición del contractualismo. La posición del utilitarismo consiste en que la sociedad no necesita del Estado para ser organizada. Desde mi punto de vista es un gran aporte del utilitarismo con respecto al contractualismo, puesto que la esencia de la sociedad no es la ley, sino es la institución. Y la institución es concebida como un sistema de integración de intereses y no como un régimen de limitación de libertades, ¿sí?
Por esa razón, precisamente, la institución no precisa de leyes. La institución precisa de reglas, precisa de normas. Está la institución de la familia, está la institución de la propiedad, que no necesariamente tienen que estar reconocidas por leyes, sino que pueden ser el producto de una convención entre individuos. Pero esa convención justamente lo que busca es la integración de los intereses para la satisfacción de esos intereses particulares. No hay realmente limitación, ¿sí? Es más bien una concepción positiva de la sociedad que promueve la satisfacción de los intereses particulares y su identificación con un interés general que en realidad pues es idéntico. Perdonen ustedes que parece que voy a tener un problema aquí con la conexión, espérenme un momento. Ya. ¿Me escuchan todavía? Sí, señor. Bien, listo. Entonces, es la identificación de los intereses particulares en un interés general que garantizaría la satisfacción de todos, ¿sí? Por eso, el paradigma, digamos, de la institución, en el caso de los utilitaristas, es la institución de la propiedad, en la medida en que cada quien está dispuesto a respetar la propiedad del otro en tanto que se respete la suya propia, y eso implica que todos, a su vez, pueden hacer usufructo de los recursos por una distribución de esos recursos entre particulares, ¿sí? Y precisamente, según esa concepción positiva de la sociedad, lo negativo queda del lado del individuo, es decir, las necesidades naturales. ¿Cómo así? Es decir, que toda necesidad que no se satisfaga a través de la institución es una sociedad reprimida, ¿sí? Por ejemplo, la institución del matrimonio satisface el impulso sexual, los deseos sexuales, y la codifica socialmente y permite que efectivamente no haya una disputa por las relaciones sexuales que puede haber en los individuos en la sociedad, ¿sí? Pero toda relación sexual que esté por fuera de esa institución del matrimonio, y estoy hablando de la sociedad del siglo XVIII, ¿no? Del siglo XIX, que ahora ustedes me dirán que no, que existen relaciones sexuales que pueden ser llevadas más allá del matrimonio, eso desde luego, pero lo que estoy diciendo es que existen instituciones precisamente que lo que hacen es codificar la satisfacción de las necesidades naturales para evitar el conflicto de esas relaciones en el plano puramente natural. Entonces la sociedad en esa medida, cuya esencia es la institución, es lo que libera al ser humano de la naturaleza animal, ¿sí? No es lo que limita las libertades, es más bien lo que hace posible la libertad del ser humano, ¿sí? Bien. Y también hay que decir, bueno, pese a que hay una concepción positiva de la sociedad y además una cierta independencia de la sociedad en relación con el Estado, el utilitarismo sostiene que aun cuando la institución sea anterior al Estado, el interés general que ella determina tiene menos fuerza que el interés particular, porque el interés general es una convención, es un artificio por medio del cual los asociados efectivamente convienen en actuar de una manera regulada. En cambio, el interés particular es natural, entonces, porque el primero es artificial o convencional, mientras que el segundo está arraigado en la naturaleza animal de los seres humanos. Entonces, como la fuerza del interés particular es menor que la del interés general, la función del Estado consiste justamente no en representar el interés general, como sostiene el contractualismo, sino en darle vivacidad, en hacer que los individuos crean en este interés colectivo mediante el aparato de sus sanciones y coacciones. Sí, y esta me parece que es una función mucho más aterrizada del Estado, tal como la ven los utilitaristas. De hecho así funciona, ¿sí? Piensen ustedes, si la gente vota por un partido político, no es porque ese partido político realmente represente su interés, sino porque hace que efectivamente las personas que votan por ese partido crean en el interés de ese partido, ¿sí? Y asuman que ese es su interés, ¿sí? Tomen interés en el interés de ese partido. Entonces, una concepción del gobierno que no es representativa, la que presenta el utilitarismo. Muy bien, y en todo caso se supone que la sociedad, tanto como el Estado, sirven a un mismo interés común,
que es la satisfacción de todos los intereses particulares o las necesidades de todos. Muy bien, esos son, digamos, los supuestos o los principios tanto del contractualismo como del utilitarismo, y eso implica, por un lado, o bien una concepción legalista, excesivamente jurídica de la sociedad, o bien una concepción normativa de la sociedad. Bien, pero según los análisis de Marx, el Estado moderno no sirve a la consecución de un interés general que integraría a todos los individuos, en primer lugar porque la integración llevada a cabo por las sociedades capitalistas no concierne a un mismo tipo de intereses particulares. No se trata simplemente de satisfacer necesidades y deseos, es que todos los individuos en la sociedad quieren satisfacer necesidades y deseos, sino a dos tipos de intereses en conflicto. Un interés correspondiente al sector capitalista que consiste en acumular valores cuantificables, ¿sí? Es decir, un interés dirigido a la acumulación de la riqueza en abstracto, ¿sí? Que tiene que ver justamente con el carácter del valor como propiedad de equivalencia entre mercancías que ya describía Nicolás, y el del sector del asalariado, que consiste en adquirir valores cualitativos para su propia subsistencia. Es decir, que en realidad claro, uno puede decir que hay muchas diferencias al interior de la sociedad, diferencias en términos de riqueza, diferencias en términos de raza, diferencias, pero digamos que la sociedad capitalista se caracteriza fundamentalmente porque hay dos sectores que incluso pueden entrar en unas relaciones difícilmente distinguibles, pero son dos sectores, uno que sencillamente recibe un salario para poder seguir viviendo, con más o menos comodidades, y el otro que efectivamente es un sector que actúa en función del enriquecimiento y de la acumulación y de la expansión del valor cuantitativo, ¿sí? Entonces, precisamente ahí esos dos intereses están en conflictos y no se puede pensar en la sociedad capitalista como si fuera solamente un interés. Ahora, la tentativa, por ejemplo, la tentativa teórica del neoliberalismo consiste en hacernos creer a todos nosotros que nosotros no solamente trabajamos para conseguir, como asalariados, no solamente trabajamos para conseguir bienes para nuestra propia subsistencia, sino que nosotros también somos pequeños capitalistas que acumulan, ¿sí? Y que somos propietarios de los medios de producción porque tenemos nuestro computador y podemos pagar Movistar, ¿sí? Pero en realidad nosotros los asalariados, incluso si pensamos en los grandes ejecutivos de las multinacionales, ¿sí? Si no estamos explotando otros seres humanos, si no tenemos un negocio con el cual tenemos la función de enriquecernos y de expandirlo, por mucho que ganemos, seguimos teniendo ese interés del asalariado, no del interés del capitalista, ¿sí? Pero bueno, esa es una táctica del neoliberalismo justamente para hacernos creer que la teoría de Marx ya no tiene ningún valor y que ya no hay dos tipos de intereses en la sociedad. Bien. Y la otra cuestión, en segundo lugar, el Estado moderno capitalista no sirve a la consecución de un interés general porque obedece ante todo a la satisfacción del interés del sector capitalista, la acumulación como modelo de realización del capital. Es decir, porque el Estado regula el modo en que la riqueza producida es distribuida desigualmente en la sociedad. El Estado se asegura de que los capitalistas siempre tengan que obtener ganancias a costa de los asalariados, ¿sí? Y eso, digamos, eso no es diferente en relación con los estados socialistas, por ejemplo, ¿sí? Los estados socialistas puede que el ciudadano medio efectivamente sea considerado como igual al resto de los ciudadanos, pero en realidad quienes extraen la plusvalía son todo el aparato burocrático del Estado, es decir, en los estados socialistas sencillamente el sector capitalista, o que sería la burguesía en el Estado propiamente liberal o neoliberal, pues quienes extraen la plusvalía son la burocracia, ¿sí? Ahora, el Estado funciona justamente por una extorsión también de plusvalía capitalista, ¿sí? Piensen ustedes en los impuestos, piensen ustedes aquí en la situación que estamos viviendo en Colombia, ¿sí? Cómo efectivamente este gobierno neoliberal y fascista que tenemos
está más preocupado porque los capitalistas sigan teniendo tasas de la ganancia elevadas y no porque la clase media o los menos favorecidos económicamente tengan mejores condiciones de vida. Entonces no suben el IVA a la canasta familiar y sin embargo efectivamente se compran aviones de guerra y las exenciones de impuestos con respecto al sector empresarial y las multinacionales no tienen ningún tipo de modificación. Bien, y en tercer lugar, el Estado moderno no sirve a la consecución de un interés general que integraría a todos los individuos, porque el alza de los salarios contrarresta el aumento de la tasa de la ganancia, ¿sí? De manera que al sector capitalista le conviene que existe una población desempleada y subempleada que ejerza una presión descendente en los salarios del sector empleado, de manera que la producción capitalista siempre excluye a una gran cantidad de individuos y los confina a vivir en condiciones precarias. Es lo que Marx llamó en El Capital el ejército de reserva al proletariado, ¿sí? Y es que el proletariado no todo está empleado, no todo es asalariado, sino que efectivamente hay una gran masa de población que está desempleada y justamente esa masa de población desempleada ejerce una presión por competencia con las personas que sí están empleadas. Entonces, a medida que la producción capitalista demanda más mano de obra, en la medida en que la demanda crece, pues el valor de las mercancías, el precio de las mercancías se dispara al alza, y para evitar ese alza de precios en relación con los valores, lo que hacen los capitalistas es amenazar permanente a la población empleada con la sustitución por mano de obra que está desempleada, ¿sí? Entonces le dicen a uno, bueno, no, pues sencillamente usted tiene doctorado y no va a trabajar por esto, pues tranquilo que abundan doctores en la sociedad, ¿sí? Si usted no quiere trabajar por esto, sencillamente contratamos a otro. Y es la manera, justamente, en que el sector capitalista, por ese ejército de reserva, controla el alza de los salarios, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es el papel del Estado? El Estado moderno no se ocupa de superar la miseria. El Estado moderno se ocupa de gestionarla de modo que esta no amenace la acumulación capitalista, ¿sí? Entonces, efectúa mecanismos compensatorios para que los desempleados todavía sigan consumiendo. Eso es lo que se llama seguro de desempleo en los países desarrollados. O sencillamente lo reprime con el ejército o con el SMAT. O, bueno, hay múltiples formas de compensar esa miseria, pero el capitalismo es productor de miseria y produce tanta miseria como produce riqueza, ¿sí? Entonces, por esas tres razones hay que considerar que en realidad, pues no, una teoría que suponga que el Estado, un Estado más justo, más equitativo, es la solución, bien sea en términos contractualistas o bien sea en términos utilitarios, no le veo mucho sentido si somos aterrizados, digámoslo así. Ahora, pues, puede haber desacuerdos a ese respecto, pero desde mi punto de vista es así. Y no es mi punto de vista solamente, sino de los autores que yo trabajo permanentemente. Bien. Segundo, una concepción no dialéctica de los conflictos sociales, en tanto que la diferencia de intereses de clase no se piensa como negativa. Ahí hay una cosa muy importante. Yo creo que el primero que empezó a denunciar una manera dialéctica de pensar fue Nietzsche, pero yo creo que incluso Marx, incluso cuando no lo hizo explícito, también lo logró justamente en la crítica de la economía política. Porque, bueno, el problema es, yo diría que la maldición de nuestro pensamiento actual, y sería algo que debemos superar a todo nivel, o sea, no estoy hablando solamente a nivel desde el punto de vista de las relaciones sociales, sino en general, como esquema, digamos, noceológico, es la dialéctica, ¿sí? Es una maldición seguir pensando dialécticamente. ¿Por qué? Porque la dialéctica supone que toda aquella relación donde hay diferencia, entonces hay una negación. Piensa la diferencia negativamente, ¿sí? Entonces, si yo soy diferente con respecto a otro, entonces es que yo niego de alguna manera la identidad del otro y el otro me niega a mí. Es una lógica, efectivamente, una lógica abstracta, pero es una lógica abstracta que en realidad no se corresponde a como son las cosas materialmente, ahí sí reivindicando ese materialismo histórico del que hablaba Nicolás, ¿sí?
Entonces, lo primero que yo diría es que en el Capital de Marx uno puede darse cuenta efectivamente de que los intereses del sector capitalista y del sector asalariado son intereses diferentes. Pero el hecho de que sean diferentes no quiere decir que sean contrarios o que sean contradictorios. No hay ninguna contradicción entre el interés por alcanzar la subsistencia a cambio de un salario y el interés de enriquecerse pagando salarios y pagando materias primas, etcétera, etcétera. No hay ninguna. Es más, bueno, aquí tengo, me apasioné y me fui demasiado rápido, pero bueno, desde ese punto de vista de la dialéctica, ¿sí?, los intereses diferentes serían contrarios, es decir, serían contradictorios. En algunas lecturas son contrarios, en otras son contradictorios, pero bueno, lo cierto es que así la historia de las sociedades sería la historia de la lucha de las autoconciencias, a la manera del idealismo hegeliano, o bien la historia de la lucha de clases, el materialismo dialéctico, que me parece que esa es una cosa de la que habría que apartarse, incluso de Marx, ¿sí? Y tendría en ambos casos el sentido de suprimir o de superar, a la manera en que lo decía el propio Hegel en su dialéctica de una Aufhebung, ¿sí?, de un destruir conservando, ¿sí?, la diferencia de los intereses, ¿sí?, para volver a una identidad sintética pura que los integraría. Y de aquí que esta superación de las diferencias de intereses conduzca en último término a la identificación de los mismos en conflicto con un interés social. Y eso implica una concepción teleológica de la historia, es decir, que efectivamente si pensamos las diferencias como unas series de negaciones que efectivamente conducen a una síntesis total, entonces la historia tendría un fin que sería la identificación de todos los intereses finalmente en una unidad armónica, bien fuera a la manera de una república de los espíritus libres, ¿sí?, a la manera del idealismo alemán, o bien fuera a la manera de un Estado en el que todos los individuos son tanto propietarios de los medios de producción como partícipes de las fuerzas de trabajo o contribuyentes de las fuerzas de trabajo. Bien, pero según los análisis de Marx, aquí es a lo que voy, el interés del sector asalariado no es contrario ni contradictorio con respecto al interés del sector capitalista, sino que el interés del sector capitalista se apoya en el interés del sector asalariado. Es decir, que los dos intereses se complementan sin que uno de los dos niegue al otro o pugne por su supresión, ¿sí? Es que sencillamente no puede haber consecución del interés capitalista si no hay también un interés del asalariado en que se apoya ese interés capitalista. Entonces, yo voy a poner un ejemplo que puede sonar muy tonto, muy simple, pero es que el capitalismo es una máquina que integra esos dos sectores como piezas dependientes la una de la otra, ¿sí? Entonces, es como pensar que porque en un carro la orden de acelerar la da el acelerador y los pistones se tienen que mover más rápido, entonces hay una diferencia, o hay una dialéctica o una negación entre la función del acelerador y la función de los pistones porque se diferencian, ¿sí? O sea, no, sencillamente hay esos dos intereses que efectivamente están en conflicto. Yo no estoy diciendo que no existan conflictos de clase, sino que esos dos intereses se complementan, ¿sí? Y es en ese complemento que hay que entender el conflicto. Entonces, por eso digo que no hay que ver los conflictos de clase como una lucha a muerte entre autoconciencias o sectores sociales contrarios o contradictorios, sino más bien en esos conflictos hay que ver una relación de fuerzas en permanente tensión y negociación. Y cuando la negociación no es posible, viene la revuelta, que no necesariamente es revolucionaria, ¿sí? Puede conducir a una revolución, ¿sí? Pero puede ser simplemente un acontecimiento que conduce a un derramamiento de sangre y no más, ¿sí? Y se vuelve al mismo status quo. Entonces la revuelta no necesariamente asegura la revolución. Bien, y
Así, teniendo en cuenta esos puntos que estoy diciendo, la historia de las sociedades es concebida más bien como la historia de las contingencias, de los azares, y no conduce a la consecución de un fin social determinado. Es decir, nosotros no podemos prever que existe un fin de la historia, o que la historia tiene que, y no tiene sentido ni siquiera que pensemos en una proyección de un fin total para la historia, en una sociedad que al fin resuelva los conflictos, ¿sí? Quizá porque el conflicto es inherente a la naturaleza misma de la sociedad. Ok, y tercero, ya para terminar, más allá del marxismo, Marx más allá del marxismo, pensar la revolución como movilización social de carácter estético y reivindicadora de las diferencias. Entonces, a partir de lo expuesto se plantean las preguntas: ¿tiene sentido pensar en la revolución hoy día? ¿Tiene sentido animar una práctica revolucionaria? Si las respuestas son afirmativas, es decir, si nosotros somos efectivamente progresistas o de izquierda, pues tiene sentido seguir planteando el problema. Si nosotros somos de derecha, pues sencillamente decimos, no, ya no tiene sentido pensar en la revolución en una práctica revolucionaria. Eso se acabó con el fracaso de la Unión Soviética y de hecho ni siquiera se debió hacer, si uno es de derecha. Pero como yo confío en que todos estamos aquí interesados por la obra de Marx y tenemos intereses progresistas, ¿sí? Entonces, pues vamos a responder afirmativamente. ¿Tiene sentido pensar en la revolución? Pero entonces hay que definir lo que se entiende por revolución. Pensamos, en primer lugar, que se trata de un cambio notable en el modo de existencia individual y social de los seres humanos. Eso es una revolución, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en la revolución neolítica, que implica la aparición de grandes construcciones, grandes canales de riego, ¿sí? Que conducen a la humanidad fundamentalmente a la apropiación y el uso de la tierra, ¿sí? Es decir, en últimas se identifica esa revolución neolítica con lo que se podría llamar la invención de la agricultura. Pero es preciso aclarar que este tipo de cambio no se produce en virtud de una innovación técnica, sino que las innovaciones técnicas son posibles por una transformación de los regímenes sociales. ¿Sí? La revolución industrial, por ejemplo, no explica el capitalismo sino a la inversa. Es decir, hay una tendencia muy tecnocrática a creer que son las máquinas y la innovación tecnológica la que conducen a que la sociedad se transforme. Y eso no es así. De hecho, si en los últimos 2 siglos la civilización se ha modificado técnicamente tanto, es justamente por el modo de producción capitalista, es en virtud de las relaciones sociales constitutivas de este modo de producción que hay una aceleración de la innovación y de la producción técnica, ¿sí? No es que en un momento dado, mejor dicho, hubo una iluminación y los grandes genios científicos y técnicos de Occidente entonces inventaron máquinas con las cuales explotar mejor a los obreros, sino que es precisamente una relación social de explotación la que hace posible que haya ese desarrollo técnico. Y así hay que decirlo de la revolución neolítica, así hay que decirlo de todas las revoluciones en la historia de la humanidad, ¿sí? Es primero la máquina social la que se transforma y da lugar a usos y a innovaciones técnicas que efectivamente pues serán los índices de la transformación efectiva de los modos de existencia individual y social de los seres humanos. Bien, Marx, más allá del marxismo, bueno, ok, y aquí pues digo que los regímenes sociales no se transforman en virtud de una dialéctica de las conciencias, de los derechos o de los intereses, otra vez contra la dialéctica, me parece, digo con Deleuze, la dialéctica es el pensamiento más caduco, ¿sí? Más inútil en este momento para pensar realmente los problemas a fondo, sino en virtud de prácticas que escapan a esos regímenes sociales. Pensemos en procesos de subjetivación que resisten a las estrategias de poder dominantes, en el caso de Foucault, o pensemos en líneas de fuga trazadas más allá de los límites impuestos por las formaciones sociales, como en el caso de Deleuze, que además uno podría decir que las líneas de fuga son al mismo tiempo procesos de subjetivación, ¿sí? Y así, justamente así, podemos comprender a Marx cuando dice que la burguesía era revolucionaria con respecto a la dominación de la nobleza y del clero en el antiguo régimen. Es decir, lo que hoy nosotros
consideramos que es la conciencia de la opresión, la conciencia burguesa o capitalista o tal, pues efectivamente a finales, digamos, podríamos decir, desde el siglo XVII empieza a ser un sector social, más allá de que sea solamente una conciencia, sino que es un modo de existencia, un modo de valoración y un modo de relación también, que tiende poco a poco a escapar de las codificaciones del antiguo régimen y conducen finalmente a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX a la transformación de lo que era el Estado del antiguo régimen en lo que llamamos el Estado-Nación o el Estado moderno, ¿sí? Ahora bien, Marx tenía la esperanza de que la explotación capitalista llegara a un punto crítico e insoportable en el que el sector asalariado se rebelara e instituyera un Estado más justo. Otra vez, un Estado que sirviera a un único interés social compartido por todos. Pero, y ahí se me acabó el tiempo para seguir haciendo las diapositivas. Entonces, ahora sí voy a volver, digamos, con ese pero. Hemos visto justamente que esa esperanza ya no tiene mucho futuro. En la medida en que es el propio funcionamiento de la máquina capitalista, no solamente el que reproduce las diferencias de clase, el que excluye y produce miseria, sino que también encuentra una gran cantidad de mecanismos compensatorios por los cuales termina apropiándose de todos los movimientos de subjetivación y de resistencia. ¿Sí? Es algo que planteó de una manera muy lúcida Herbert Marcuse en El hombre unidimensional. ¿Sí? O sea, pues efectivamente el sector capitalista logra poco a poco inducir al conformismo a los proletarios del primer mundo y poco a poco va expandiendo ese conformismo de tal manera que ya incluso la conciencia trabajadora, la conciencia, es que no me gusta hablar de proletariado porque es que eso nos induce a pensar que solamente los proletarios son los explotados y de hecho todos los asalariados somos explotados, ¿sí? Entonces decía que ese sector de los empleados cada vez se conforma más y en la medida en que tenga satisfechas sus necesidades, pues no va a querer ninguna transformación del orden social, ¿sí? Entonces justamente por eso hemos visto también el fracaso de esos estados socialistas que se convierten en máquinas totalitarias, en máquinas de supresión de las libertades de expresión, de las libertades de múltiples prácticas, ¿sí? Y considero en ese sentido que más bien hay que pensar la revolución justamente como una práctica que siempre transforma la sociedad a nivel molecular, ¿sí? Y que transforma la sociedad en términos de percepción, de afección, ¿sí? Mucho más que de un proyecto político totalizante que pretenda una reestructuración del Estado. Eso no quiere decir que no me parezca importante que hagamos unas reivindicaciones en relación con el Estado, en relación con nuestros derechos, sino que eso no me parece suficiente para ser revolucionario, ¿sí? Creo en ese sentido que los grandes revolucionarios, pues sí, son los pensadores efectivamente, como Marx, que ofrece una nueva manera de pensar la sociedad, pero también en ese sentido son los grandes artistas y, por ejemplo, si los líderes sociales son unos grandes revolucionarios también, lo son es precisamente porque ellos no solamente están resistiendo a los abusos del aparato de Estado, a los abusos, digamos, del sector capitalista más extremista en el alza de la tasa de la ganancia o en todos los mecanismos de alza de la tasa de la ganancia, sino que además ellos están reivindicando unas formas culturales propias, unos modos de existencia diferentes. Y con esto termino. En realidad yo creo que las líneas de fuga o los movimientos revolucionarios son los movimientos que efectivamente reivindican diferencias que no necesariamente conducen a la identificación. Creo que la gran
El gran peligro, incluso dentro de los movimientos revolucionarios o de movimientos de militancia, es que aun cuando reivindican una diferencia en relación con un modelo ortodoxo de existencia, que es pues el de la burguesía, digámoslo así, aún tienden a convertirse en unos movimientos identitarios que reprimen incluso la disidencia al interior de esa identidad o de las personas que quieren compartir esa identidad. Entonces encontramos los marxistas que efectivamente se reivindican como los verdaderos marxistas, las feministas que se reivindican como las verdaderas feministas y entonces excluyen a otros tipos de reivindicación de las femineidades, ¿sí? Y yo creo que en realidad la práctica revolucionaria consiste en afirmar la diferencia mucho más allá de la identidad. Les agradezco muchísimo que me hayan aguantado hasta este momento y ya con esto termino. Muchas gracias, Camilo, por su excelente presentación. También agradecemos a Nicolás Fajardo por su presentación. Desafortunadamente se cayó hace un instante internet, entonces no pude escuchar hasta el final la presentación de Camilo, pero bien, solo antes de darle la palabra para las preguntas, hoy tuvimos la presentación de la ponencia de Nicolás Esteban Fajardo denominada Volver al capital de Marx, capitalismo, crisis y revolución, y la presentación del profesor Camilo Diagama, tesis sobre Marx. Ahora les doy la palabra, por favor, a ustedes. Si van a utilizar el chat, entonces la pregunta a través del chat, y si lo van a hacer de manera abriendo los micrófonos, por favor, un minuto. Aquí tenemos una pregunta de Sebastián Pinilla, que es, ¿no se tendría que hablar mejor de formas de resistencia y no de revolucionarios? Y dice Andrés Romero, me gustaría saber qué opinión tienen el presentador sobre la postura de las aceleracionistas. Gracias. Primero le damos la palabra a Nicolás, luego a Camilo, si no hay ninguna otra pregunta. Bien, por el momento entonces, Nicolás, mientras los demás formulan sus preguntas. Sí, señor, muchas gracias. Sí. Disculpe, dice Sebastián que la pregunta es para el profesor Camilo Diagama, pero pues si usted quiere hacer alguna anotación, desde luego. Después del profesor Diagama, entonces. Bueno, profesor Camilo Diagama. Bueno, listo. Bueno, ok. Digamos que... A ver, el problema es pensar que es solamente una cuestión terminológica. Pues si realmente uno tiene miedo a ser tildado de una militancia que raya en el fascismo, de pronto es mejor no llamarse a sí mismo revolucionario, ¿sí? De pronto, pero en realidad yo considero, otra vez, si tomamos en cuenta que la revolución implica un cambio notable en los modos de existencia individuales y sociales, no tengo ningún problema con yo mismo ondear la bandera del revolucionario. O sea, yo creo que hago lo posible por revolucionar la sociedad en mis clases de filosofía y en lo que escribo y en lo que hago. Yo creo que yo tengo una posición revolucionaria, ¿sí? Ahora, no es la posición revolucionaria de la militancia leninista, marxista-leninista o maoísta, que me parece que rayan en el fascismo justamente, porque yo no propongo una militancia. Yo lo que propongo es justamente un modo de pensamiento crítico que precisamente se fugue de esas posiciones identitarias que tienden a reprimir en lugar de canalizar los modos de vida alternativos. Entonces, a ese respecto, pues considero que no
Yo no le veo problema a la palabra revolucionario para contestar a, a, em, a Sebastián, ¿sí? Y por otro lado, Andrés pregunta que qué opino yo no sé si el presentador soy yo, de la postura aceleracionista, y la verdad no sé de qué se trata, no desconozco, soy un poco reticente a los sismos, ¿sí? Sea al marxismo o al posmodernismo o a lo que se llame ismo. Entonces la verdad no sé muy bien en qué consiste en qué consiste el aceleracionismo. Lo que alcanzo a entender, digamos, o no, lo que digamos puedo eh, más bien especular es que efectivamente pues habría más bien que llevar la máquina capitalista a unos eh, a un movimiento tal que precisamente la esté criticando permanentemente. O sea, lo pienso en este momento pensando un fragmento del Antiedipo de Gilles Deleuze y Félix Guattari, cuando ellos dicen, siguiendo a Nietzsche, que en realidad aún no hemos visto nada de lo que ha sido posible gracias al capitalismo, y que lo que hay es que acelerar todos esos procesos de descodificación que ya han sido puestos en marcha en el capitalismo, porque piensen ustedes que el feminismo, o sea, no solamente los movimientos de reivindicación de clases, sino el feminismo, el movimiento gay, incluso también podríamos decir las reivindicaciones de los movimientos indígenas, son posibles justamente la sociedad capitalista, que logra ser crítica consigo misma. Entonces eso es lo que tengo que decir. Bueno, bien, aquí me dicen que Sebastián ha solicitado la palabra. Entonces, un breve comentario de Sebastián. Luego, Nicolás, alguna anotación que tenga. Y el profesor Rodrigo Alfaro también quiere hacer un comentario. Luego seguimos con los demás. Por ejemplo, en el caso de Miguel Alba, que también tiene una pregunta. Vale, muchísimas gracias. Entonces, digamos de forma muy sintética, me parecen muy interesantes los problemas que plantea el profe Diagama. Hay una cosa que me llamó mucho la atención, y es que él dice que efectivamente en algunos casos, digamos, no nos sentimos explotados por tener internet, por tener computador y demás, y a lo que voy es como a una expansión, digamos, del concepto inicial de proletario en Marx. Yo siento que hay que tener en cuenta, pues, la definición del capital sin ánimo de ser dogmático, ni mucho menos. Yo creo al contrario en la síntesis y creo en la necesidad de refrescar los discursos. Pero sí me parece que esa noción de explotación es bastante amplia y bastante abarcadora, porque digamos que no tiene que ver con las condiciones externas. Es decir, el explotado no sería únicamente esta persona que está 12 horas en la mina, digamos, lleno de carbón y sudor en el sentido clásico, sino siento yo que en esta época contemporánea lo que podemos ver es una expansión de los sectores en los que el capital, digamos, que extrae plusvalía. Y esos sectores son los sectores en parte, entre otros muchos, que antes eran llamados los sectores de los servicios. Entonces, por ejemplo, hemos criticado mucho esta dinámica de las EPS, ¿no? Que trabajan, digamos, explotando las necesidades de las personas, así para decirlo directamente, y tratando a los médicos también como proletarios. Entonces yo siento que una de las tareas, digamos, no llamemos ya de los marxistas, porque como para saltar y para evitar, digamos, ese marxismo más bien fosilizado, eso que se llamó marxismo-leninismo, que más bien le hizo mucho daño a los procesos revolucionarios, tratando de mostrarse como una verdad revelada de manual, con una especie de mesianismo, digamos, bastante desafortunado. Entonces lo que quiero decir es que de pronto nos sirve la noción marxista, pero hay que actualizarla en el sentido de ampliarla. Entonces reconocer que la clase obrera, esto es una cuestión pues muy debatida en el campo de las ciencias sociales, no desapareció, que los explotados no desaparecieron, sino que hay nuevos sectores, hay una proletarización, diría yo, de las clases medias.
¿sí? Esto quiere decir que sectores como los profesores, sectores como los médicos están siendo explotados, y explotado no necesariamente quiere decir, digamos, estar bajo un régimen laboral decimonónico, sino implica, digamos, que haya una extracción de plusvalía, es decir, un agregado de valor que alguien se está apropiando, que los sectores privados se están apropiando, y cada vez esa mano de los capitalistas cubre más espacios de la vida contemporánea. Eso por una parte. Y lo otro que quería comentar también es como la cuestión de la visión teleológica de la historia. En efecto, me parece que es algo más bien mandado a recoger. Yo siento que Marx y Engels lo utilizaron como más como una estrategia, digamos, de movilización que acudía a lo sentimental también en el manifiesto, sobre todo porque querían era mover a la clase obrera inglesa, ¿no? Sobre todo. Pero yo creo que Marx en el fondo no tenía esa visión de que, digamos que digamos que la finalidad de la sociedad capitalista era llegar al socialismo. ¿Por qué no lo creo? Porque si fuera así, habría que sentarse a esperar, digamos, a que la revolución llegara sola. Pero Marx obviamente vio mucho la importancia de construir no solo una teoría, sino de construir un partido y una organización, ¿no? Que también es uno de los grandes problemas que se tiene que plantear hoy, el problema del partido. El problema del partido y de la revolución para no degenerar, digamos, en esos socialismos efectivamente autoritarios, en esos socialismos, digamos, de puños cerrados radicales, sino que abrir el marxismo más bien a las nuevas realidades contemporáneas que nos ofrecen una clase obrera tercerizada también, una clase obrera fragmentada, pero esto no quiere decir que esa clase obrera, a pesar de que parezca que tiene, digamos, algún bienestar en algunas capas, no sea explotada. No me extiendo entonces más, y otro aspecto ahí sería que, digamos, esa clase obrera es múltiple, es diversa, por eso no se puede organizar tan fácilmente como antes, pero creo yo que sigue existiendo y que hay que caracterizarla sobre todo en este punto de la historia. Entonces, bueno, un saludo a todos y todas y excelentes intervenciones. Muchas gracias. Ahora le damos la palabra a Nicolás Breme y luego al profesor Rodrigo Alfaro. Muchas gracias, profe Manuel. Respecto a la intervención de Sebastián, quisiera decir que yo me sumo a lo que ha expresado Sebastián en la medida en la que, al observar la realidad de los movimientos sociales actualmente, se percibe una atomización de los movimientos sociales, en tanto que hay una pluralidad de reivindicaciones y de exigencias de reconocimiento, podríamos decir con la teoría del reconocimiento de Axel Honneth. Entonces se tienen a las feministas haciendo una reivindicación, a los racialmente discriminados, a los culturalmente marginalizados haciendo otra reivindicación, y hay una atomización de movimientos sociales con reclamos de reconocimiento en la esfera, sobre todo del derecho y de la cultura. Pero pienso yo, y eso no implica una hegemonía de intereses, no implica pretender, como lo mostraba el profesor Diagama, que solo hay un interés, porque la historia ha mostrado que eso lleva a formas autoritarias del Estado. No se trata de reducir la diversidad y la riqueza de reclamos y de intereses, sino demostrar que hay unas reivindicaciones concretas frente al capital, que implica situarse en el plano de la materialidad de la producción y no exclusivamente en el plano de la especificidad cultural de los movimientos sociales. Entonces, la feminista puede conservar su especificidad en tanto que siga haciendo sus reclamos frente al patriarcado, frente al machismo, frente a la violencia de género, pero se puede reconocer y se debería reconocer como una mujer explotada por el capital, como una proletaria que tiene que vender su fuerza de trabajo y tiene que invertir su vida en la objetivación de valor que no se le remunere en su totalidad en el salario, que es víctima del plusvalor. Pero también el movimiento social que se centra en las contradicciones materiales para responder a la pregunta de resistencia o revolución debe, en el plano de lo material, reconocer que actualmente estamos en una crisis tremenda que requiere una transformación estructural del modo de producción capitalista, la crisis medioambiental, la precipitación del calentamiento global, la producción de armas de destrucción masiva, miles de ojivas nucleares tiene Estados Unidos, y ni qué decir de otras armas biológicas y químicas con un potencial destructivo que realmente pone en riesgo el futuro de nuestra especie. Esas
crisis medioambientales, de armas de destrucción masiva, todos los problemas que causa la tecnología, responden a contradicciones materiales que exigen una revolución, no simplemente una resistencia que hereda el pesimismo, por ejemplo, de la Escuela de Frankfurt, que muestra que el proletariado ha sido asimilado, que el capitalismo asimila y que no hay una salida en una acción política. Yo pienso que hay que trascender ese pesimismo y pese a los fracasos históricos, hay que actuar hoy en día y es momento de actuar sobre todo frente a esas crisis apremiantes de lo material, del modo de producción, no de la cultura, que no es excluirla ni relegarla a un segundo plano, pero reconocer que el calentamiento global, las crisis de superproducción, la explotación son problemas urgentes. Entonces pensaría yo que lo importante es la transformación material. Gracias. Muchas gracias, Nicolás. Ahora le damos la palabra al profesor Rodrigo Alfaro, un saludo especial. Y luego, ¿no? Listo, gracias querido compañero Manuel Ávila y Hernán y demás compañeros, colegas todos de la universidad. Yo solamente quería una pequeña intervención en el sentido de felicitar a todos los organizadores y todas las organizadoras de este hermosísimo simposio y ojalá que puedan continuar con él. Yo hasta ahora me entero y me comprometo a apoyarlos a ustedes desde lo que yo humildemente pueda ayudar. Creo que este es un debate que es urgente hacerlo en el país, hacerlo en el mundo, pero en especial en Colombia, dado que las clases en el poder no permiten que estos debates se realicen en los espacios donde debe ser el caldo de cultivo de la ciencia, tanto de las ciencias naturales como de las ciencias sociales. De tal manera que quiero felicitarlos y quiero resaltar de manera muy particular la ponencia del querido estudiante en su primera parte, porque pone en vilo la situación actual del mundo, dadas las características de confrontación que existe en este momento, al día de hoy, en lo que podríamos llamar la antigua Unión Soviética y los países de lo que se llamaban los países socialistas. Creo que debemos estar muy pendientes y por eso esa primera parte de la ponencia me pareció clave para el momento histórico que vive el país y el mundo. Quiero finalmente entonces agradecerles a ustedes y felicitarlos por este hermosísimo evento y cuenten conmigo de aquí en adelante. Muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad. Desafortunadamente me tengo que retirar. Muchísimas gracias y felicitaciones. Que estén bien. Muchas gracias, Rodrigo, por esas palabras. En este momento estoy leyendo una pregunta de Miguel Alba que dice: ¿cómo puede una forma estética determinada ser insignia de principios teórico-prácticos? Pienso que debe ser para los dos ponentes porque no especifica. Nemocine Quebec dice: retomar estos temas en Colombia es un riesgo. Una profesora fue expuesta por proponer a sus alumnos hablar sobre los falsos positivos. ¿Cómo hacer para abordar la urgencia de estos temas en una realidad que detesta la reflexión? Para los dos expositores. Víctor Joaquín Maldonado escribe: profesor Camilo, ¿cómo se puede procurar el cambio social desde la docencia? ¿Es posible ser un profesor revolucionario con tanta directriz e imposiciones desde los estamentos gubernamentales, desde la tradición conservadora de nuestra sociedad? Julián Higuera dice: no entiendo por qué se tilda de tajo que la militancia feminista puede llegar a ser fascista de forma tan general cuando hay diferentes tipos de feminismos. ¿Podría el profesor ahondar en ese elemento, por favor? Gracias. Laboratorio Orepar, mire Manuel, me tengo que retirar. Bueno, ya nos dijo el profesor que tenía que retirarse. Miguel Eduardo Cárdenas, ¿qué llama Nicolás materialismo histórico? Esa es una fórmula que acuñó el dogmatismo para configurar al marxismo como la negación de Marx. Bueno, otras
revisa, le dice Miguel Eduardo Cárdenas, revisa el texto Mars desconocido de Nicolás González Varela. Y Julián Higuera, Nicolás, las feministas no solo luchamos contra el patriarcado, también somos anticapitalistas. Esas reflexiones sobre nuestro doble y triple explotación la hemos hecho desde hace ya bastante tiempo. Le invito a leer las diferentes teorías feministas como Silvia Federici. Bueno, por favor, la palabra, ¿quién la quiere tomar primero? Si el profesor Camilo o Nicolás, brevemente. Camilo, listo. Bien, pues dudo mucho que pueda responder satisfactoriamente a las preguntas. En primer lugar, porque implican el planteamiento a fondo de problemas que no pueden ser resueltos en una presentación de corto tiempo y además en una presentación oral. Es decir, son problemas que necesitan de un planteamiento, de una reflexión muy profunda, y quizá la mejor manera de plantearlo sea por escrito o a través de la realización de algún otro tipo de material de pensamiento expresivo, ¿sí? Pero bueno, ok, de lo que alcanzo a recordar sobre las inquietudes, en primer lugar, recuerdo la inquietud relativa a cómo desde el trabajo docente efectivamente puede haber una práctica revolucionaria si estamos sujetos a una gran cantidad de disposiciones de carácter gubernamental y de carácter estatal que cada vez nos limitan más. Yo pienso que vuelvo a lo que les estaba diciendo. Yo creo que la práctica revolucionaria es una cuestión de actividad molecular. Es decir, a ese respecto me permito diferir de la tentativa de creer que nosotros vamos a lograr un cambio social a partir de una gran reforma o de una gran destrucción de las estructuras existentes, ¿sí? No, las estructuras existentes además no las inventó nadie, son producto del azar también, ¿sí? Entonces, se trata más bien de minar esas estructuras a cuentagotas, digámoslo así, y de hacer que las personas empiecen a pensar y a vivir de otro modo. Y yo pienso que efectivamente en las clases, no solamente con los contenidos de las clases, sino con el ejemplo que nosotros damos, con la forma de relacionarnos con los estudiantes, con la mirada del mundo que tenemos, con las críticas que nosotros tenemos a esos modos de existencia retardatarios, de derecha, de extrema derecha, ¿sí? Convencionalistas, moralistas, digámoslo así, o doble moralistas, que es una posición de mucha gente, y eso sí, independientemente, digamos, del lugar de clase que ocupan las personas. Dicen ustedes que la mayor parte del apoyo, la mayor población que apoyó a Donald Trump en los Estados Unidos era obrera. Entonces, la clase obrera no está exenta de tener posiciones fascistas y posiciones retardatarias, ¿sí? Entonces, precisamente se trata de hacer que la gente piense y viva de otra manera. Y a ese respecto, como yo digo en general en las maestrías en educación, en las que he trabajado y en los seminarios de educación, yo digo, es que no hay fórmula para ser un revolucionario, ni hay fórmula para ser un buen profesor. Pero los buenos profesores, y pues disculpen la inmodestia, sí, pero pues me apasiona ser profesor y considero que en tanto que me apasiona puedo llegar a ser bueno en alguna medida. Yo creo que los buenos profesores son precisamente aquellos que efectivamente siempre encuentran la manera de generar un interés y de hacer que los estudiantes y en general la comunidad académica se plantee nuevas perspectivas, ¿sí? Entonces, a ese respecto, pienso que la práctica revolucionaria no consiste en lanzarnos a ser ministros de educación, ni tampoco proponer unos proyectos de ley para ver si cambiamos completamente el aparato educativo colombiano. Claro, se pueden presentar los proyectos de ley, pero la ley nunca es suficiente. La ley sigue siendo un instrumento limitativo, ¿sí?
sino que hay que crear nuevas formas de existencia. Y a ese respecto, entonces, conecto con la inquietud de Miguel Alba, en el sentido de que cómo puede una manifestación artística o estética modificar o sea, proponer principios teóricos y prácticos. Pues yo creo que efectivamente, a ver, si somos materialistas, yo creo que solamente hay una dimensión de la existencia, que es la dimensión estética. Lo otro es pensar que sí, existe una dimensión moral, celeste, que nos asegurará la salvación después de la muerte, tal, pero desde mi punto de vista materialista, y en eso sí, siguiendo a Marx, somos individuos de carne y hueso, somos imágenes, ¿sí? Y realmente nuestra vida transcurre en este plano que es estético, que es el plano de la sensación, es el plano de las percepciones, los sentimientos, los afectos. Entonces, en la medida en que el arte es la forma de pensamiento quizá más poderosa para modificar nuestras formas de percepción y de afección, sirve como un instrumento revolucionario. Ya es un arma revolucionaria, arma en el buen sentido, no en el sentido, digamos, destructivo, sino en el sentido de que sirve para combatir las formas, las estrategias de dominación de toda sociedad. El arte transforma incluso más que las formas de militancia, ¿sí? Creo yo. Yo voy a dejar por ahí como para dejarle los últimos 10 minutos a Nicolás y ya me parece que es suficiente. Ojalá tengamos una siguiente oportunidad para seguir reflexionando sobre estos temas y les agradezco nuevamente mucho a todos y a todas y a todos. Hasta luego. Bueno, muchas gracias, Camilo. Ahora le damos la palabra a Nicolás para que concluya. Tiene estos 10 minutos y finalmente doy algunas indicaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Manuel. Primeramente quiero referirme a la pregunta del señor Miguel Eduardo Cárdenas, que pregunta qué llama Nicolás materialismo histórico. Yo pienso que ahí hay un nivel de malinterpretación enorme de la obra de Marx, porque el materialismo histórico es el método que examina la historia a la luz de la relación entre las relaciones sociales de producción y el desarrollo de las fuerzas productivas. ¿Cómo explica Marx la transición del medioevo a la modernidad burguesa? Porque hubo un desarrollo en las fuerzas productivas que volvió incompatible las relaciones sociales feudales de producción, y sobre esa base se explica desde el materialismo histórico la transición de una etapa, de un modo de producción que es la base sobre la cual se levanta una estructura política y jurídica. En el prólogo a la contribución a la economía política burguesa, Marx escribe que el materialismo histórico ve el modo de producción como la base sobre la cual se levanta una Überbau en alemán, una sobreestructura, no superestructura, sino sobreestructura jurídica del derecho. Entonces el materialismo histórico es la clave mediante la cual Marx entiende la historia y entiende la sociedad desde el análisis material del modo de producción, de las relaciones sociales de producción, de las formas de mercancía, de las formas de propiedad. Entonces, decir que el materialismo histórico es un término utilizado por el dogmatismo para, entiendo según la pregunta, para negar a Marx, me parece que es un desconocimiento tremendo de la obra de Marx. Yo quisiera entonces sugerir que se leyera la obra Hacia un Marx desconocido del latinoamericano Enrique Dussel, porque en Hacia un Marx desconocido, y Dussel ha escrito otros textos como por ejemplo Marx y la modernidad, y El último Marx, en esos tres textos, lo que hace Enrique Dussel es mostrar que la tergiversación ideológica de Marx se encuentra más en el materialismo dialéctico y en el marxismo-leninismo que en el materialismo histórico. Lo que hace Dussel es reivindicar precisamente el materialismo histórico, acudiendo al Capital, acudiendo a los Grundrisse, y Dussel también acude a un cuaderno que escribió Marx en Londres, que representa un punto medio entre los Grundrisse y la primera redacción del Capital. Entonces, al contrario, el materialismo histórico es lo de Marx, que nos permite criticar el marxismo-leninismo, que nos permite criticar el materialismo dialéctico que es posterior. No hay que confundir el materialismo histórico. El materialismo histórico es lo que desarrolla Marx, y precisamente los autores
que intentan reconstruir a Marx, Claudio Katz, el marxista argentino, Roy Marini, el marxista sociólogo y economista brasileño, David Harvey, el marxista británico, vuelven al capital porque es el Marx del materialismo histórico para criticar el materialismo dialéctico, para criticar el materialismo, el marxismo-leninismo. Entonces el materialismo histórico es lo de Marx. Ahí hay una gran malinterpretación de la obra de Marx, entonces sugeriría revisar el materialismo histórico porque pues es un error grande. Y respecto a lo que comentaba la señora Juliana Higuera, estoy de acuerdo que hay algunos movimientos feministas que deben o pueden y lo hacen incluso considerarse anticapitalistas, pero creo que es una generalización enorme confundir lo que reflexionan las teóricas del feminismo, o por ejemplo uno podría pensar en Judith Butler y acudir a sus escritos, y otra cosa es lo que ocurre dentro de la diversidad de movimientos feministas que hay. Es que también hay feminismos aglomerados y asimilados dentro de la dinámica burguesa. Es innegable que hay una diversidad tan enorme en la práctica de movimientos feministas que lo que escribe una autora como la que menciona la señora, pues difícilmente puede describir las prácticas de todos los movimientos feministas como si se fueran a unificar bajo las reflexiones teóricas de una sola autora. Usted puede mencionar esa autora que reflexiona sobre el feminismo en una perspectiva anticapitalista, pero se pueden encontrar autoras que defienden una reivindicación puramente culturalista y no hacen referencia a las transformaciones de la base material. Y lo que es más importante, si se examina la realidad concreta de los movimientos feministas, hay tanta diversidad de movimientos sociales del feminismo que decir que todas reflexionan sobre el problema material del modo de producción capitalista es una generalización que yo no creo que tenga mucho fundamento, porque hay una diversidad de intereses y de dinámicas dentro de esos movimientos que remitirse a una sola autora pues realmente no dice nada sobre las prácticas que puedan tener esos movimientos. Y yo dejaría hasta ahí. Muchísimas gracias por su asistencia y muchas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias, Nicolás. Pues agradecerles a todos y a todas la participación en este simposio. Quisiera recordarles que el próximo martes 13 de abril se van a hacer nuevamente una presentación, dos ponencias. La primera, Marx y la teoría crítica, a cargo del profesor Hernán Martínez Ferro, y la otra, Marx y el atomismo griego, a cargo del profesor Ángel Chacón. Y el día jueves 15, la presentación de la ponencia Surrealismo y Marxismo en Latinoamérica, por Juan Sebastián Fajardo, y Marx y el nihilismo, que está a mi cargo. Entonces, cordialmente invitados para este próximo martes, y nuevamente agradezco su amable asistencia. Fue muy nutrida y eso nos complace. Que pasen buena tarde. Muchas gracias. Gracias a todos. Feliz día. Gracias, saludos Feliz a día. todos y todas.